¿Sabían que existe una antigua leyenda que asegura que Eva no fue la primera mujer de la creación? Antes de ella, la historia nos habla de Lilith, una figura fascinante y misteriosa. Según este relato, Lilith no fue creada de la costilla de Adán, como Eva, sino del mismo polvo. Eran por lo tanto iguales. Pero esta igualdad se convirtió en la semilla de un conflicto que cambiaría el destino de la humanidad. Lilith, al considerarse igual a Adán, se negó a someterse a él, especialmente en su intimidad. Este desafío a la autoridad de Adán la llevó a abandonar el jardín del Edén. Pero, ¿qué tan real es esta historia? ¿Aparece Lilith en la Biblia? Si tomas tu Biblia ahora mismo y la buscas de principio a fin, lo más probable es que no encuentres su nombre en el relato de la creación. Entonces, ¿de dónde viene esta leyenda tan poderosa que ha sobrevivido milenios? En este video, vamos a sumergirnos en los orígenes del mito de Lilith. Viajaremos a través de textos antiguos, exploraremos la única mención de su nombre en la Biblia y descubriremos por qué esta intrigante historia no forma parte del canon bíblico que conocemos hoy. Prepárense para desentrañar uno de los mitos más cautivadores de la tradición judeocristiana. Para encontrar los orígenes de Lilith, no debemos ir al Génesis, sino a textos mucho más antiguos, a las raíces de la mitología mesopotámica. En las antiguas civilizaciones de Sumeria, Acadia y Babilonia, existían historias sobre unos espíritus o demonios femeninos llamados Nelitu. Estos seres eran a menudo asociados con la noche, el viento, la enfermedad y el peligro, especialmente para las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Eran temidos, figuras nocturnas que representaban los peligros desconocidos del mundo antiguo. Uno de los textos más antiguos que menciona a una figura similar es la Epopeya de Gilgamesh, donde un demonio femenino habita en un árbol sagrado antes de ser expulsado. Fue en la cultura judía post-bíblica durante el periodo del exilio en Babilonia, donde estas leyendas mesopotámicas comenzaron a fusionarse con el pensamiento judío. El contacto con estas culturas ricas en mitos influyó en cómo se interpretaban y se llenaban los vacíos de sus propias escrituras. La historia de la creación en el Génesis, con sus dos relatos aparentemente contradictorios, presentaba un enigma que los eruditos rabínicos intentaron resolver. Y es aquí donde la figura de Lilith encuentra su lugar perfecto. El primer capítulo del Génesis, versículo 26, dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». Fíjense bien, a varón y hembra los creó. Esta frase sugiere una creación simultánea y en igualdad de condiciones. Sin embargo, el capítulo 2 del Génesis nos cuenta una historia diferente. Allí, Dios primero crea a Adán, luego ve que está solo, y decide crear una ayuda idónea para él de la costilla de Adán. Forma a Eva. Esta aparente contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2 es el terreno fértil donde floreció el mito de Lilith. Los sabios medievales, buscando armonizar estos dos relatos, propusieron una solución ingeniosa a la mujer creada en Génesis. Uno era Eva, era otra mujer. Y esa primera mujer fue Lilith. Esta interpretación se popularizó enormemente gracias a un texto satírico medieval conocido como el alfabeto de Ben Sira, escrito entre los siglos VIII y X. Es en este libro, y no en la Biblia, donde la historia de Lilith, como primera esposa de Adán, se cuenta con todo detalle. Según el alfabeto de Ben Sira, cuando llegó el momento de la unión conyugal, Adán insistió en que él debía estar encima, argumentando su superioridad. Lilith, indignada, respondió: «Fuimos creados iguales, ambos del mismo polvo. ¿Por qué he de yacer yo debajo de ti?» Al no poder llegar a un acuerdo y sintiéndose oprimida, Lilith pronunció el nombre inefable de Dios, un acto que le otorgó el poder de volar, y escapó del jardín del Edén. Se dirigió a las orillas del Mar Rojo, un lugar asociado con demonios y espíritus en la tradición de la época. Adán, solo y desolado, se quejó a Dios en Dios. Entonces, envió a 3 ángeles, Zambi, Sansambi y Semangelov, para que la encontraran y la convencieran de regresar. Los ángeles la encontraron y le ordenaron volver al Edén, amenazándola con que, si no lo hacía, 100 de sus hijos demoníacos morirían cada día. Pero Lilith se negó rotundamente. Ella argumentó que había sido creada precisamente para afligir a los recién nacidos. Sin embargo, hizo un juramento: no dañaría a ningún bebé que llevara un amuleto con los nombres de esos 3 ángeles. Y así, Lilith se convirtió en la madre de los demonios, un espíritu vengativo de la noche. Y Dios, viendo que Adán seguía solo, procedió a crear a Eva de su costilla, asegurándose de que esta vez la mujer fuera una parte del hombre y por lo tanto subordinada a él ahora. La pregunta clave en si esta historia es tan antigua y conocida, ¿por qué no está en la Biblia? La respuesta es simple: porque no es un texto canónico. El alfabeto de Ben Sira es considerado un texto de la literatura rabínica, una obra de Midrash,
que es un tipo de comentario o elaboración sobre los textos bíblicos. No es escritura sagrada, sino una interpretación, una forma de explorar las complejidades y las preguntas sin respuesta del texto original. Para los eruditos judíos y cristianos, el Génesis es la palabra inspirada y autorizada. Estas leyendas, aunque fascinantes, son vistas como folclore, teología popular o incluso sátira. Sin embargo, hay un lugar en la Biblia donde el nombre Lelith, si aparece, es un solo versículo, escondido en el libro de Isaías, capítulo 34. Versículo 14, en el contexto de una profecía sobre la desolación de Edom, el profeta describe una tierra devastada y habitada por criaturas salvajes y espíritus del desierto. En la mayoría de las traducciones al español, leeremos algo como: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La criatura nocturna también tendrá allí su reposo y encontrará para sí lugar de descanso. Esa criatura nocturna es la traducción de la palabra hebrea original Anlilet. Los traductores de la Biblia, a lo largo de los siglos, han tenido que decidir cómo interpretar esta palabra. Algunos la ven simplemente como el nombre de un animal nocturno, quizás una especie de lechuza o búho. De hecho, en algunas traducciones antiguas, como la Vulgata de San Jerónimo, se traduce como Lamia, otra figura mitológica de una mujer monstruosa que devoraba niños. Otras versiones modernas optan por espectro nocturno o demonio de la noche. La presencia de Lilith en Isaías 34 demuestra que el concepto de un espíritu nocturno femenino, con ese nombre, ya existía en la mentalidad hebrea de la época. Isaías usó esta figura, conocida y temida por su audiencia, para pintar una imagen vívida de total desolación y abandono. No estaba contando la historia de la primera esposa de Adán, sino utilizando una figura del folclore popular para darle fuerza a su profecía. La conexión de esta Lilith de Isaías con la Lilith del mito del Edén fue hecha mucho después por los rabinos medievales que tejieron estas diferentes hebras en una sola narrativa. Entonces, ¿por qué esta historia, a pesar de no ser bíblica, ha perdurado con tanta fuerza? Porque Lelith es un símbolo increíblemente poderoso. A lo largo de la historia, ha sido reinterpretada una y otra vez. Durante siglos, fue una figura demoníaca, un chivo expiatorio para la mortalidad infantil y los peligros del parto. Los amuletos con los nombres de los 3 ángeles se usaban comúnmente en las comunidades judías para proteger a los recién nacidos de su supuesta ira. Representaba todo lo que la sociedad patriarcal temía de la mujer en la independencia, la sexualidad no controlada y la rebelión contra la autoridad masculina. Pero en la era moderna, especialmente con el auge del feminismo, la figura de Lilith ha experimentado una transformación radical. Ya no es vista como un demonio, sino como un ícono. Para muchas, Lilith es la primera feminista. Es la mujer que eligió el exilio antes que la sumisión. Es el símbolo de la lucha por la igualdad, la autonomía personal y la libertad de elegir su propio destino. Se ha convertido en una figura de empoderamiento, una mujer que se negó a ser definida por un hombre y que pagó el precio por su independencia. Esta reinterpretación moderna la ha convertido en un personaje popular en la literatura, el arte, la música y la cultura pop. Es la mujer indomable, la que no encaja en el molde, la que desafía las estructuras de poder. Su historia, aunque no esté en el Génesis, resuena profundamente con las luchas contemporáneas por la igualdad de género. En resumen, la historia de Lilith, como primera esposa de Adán, no es un hecho bíblico, sino un poderoso mito que nació de la necesidad de explicar una aparente contradicción en el texto del Génesis, nutriéndose de leyendas mesopotámicas más antiguas. Su narrativa detallada proviene de un texto medieval, el alfabeto de Ben Sira, y no de las Sagradas Escrituras. La única mención bíblica de su nombre, en Isaías 34. Se refiere probablemente a un espíritu del desierto del folclore de la época. Lilith es un ejemplo fascinante de cómo las culturas interpretan, expanden y llenan los vacíos de sus textos sagrados para abordar sus propias ansiedades y preguntas. Y su evolución de demonio a ícono feminista nos muestra cómo los mitos pueden ser reapropiados y resignificados para reflejar los valores y las luchas de cada nueva generación. Así que la próxima vez que escuchen el nombre de Lilith, recuerden que están ante una figura compleja, cuya historia es un tapiz tejido con hilos de mitología antigua, teología medieval y pensamiento moderno. Una leyenda que, aunque no esté en tu Biblia, nos dice mucho sobre la historia de cómo hemos pensado sobre la creación, el poder y el lugar de la mujer en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje para desentrañar el mito de Lilith. Si te gustó este video y quieres explorar más historias fascinantes escondidas en los márgenes de la historia y la religión, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en la próxima aventura.